Y vamos con la última de este día. Oiga, pues a ver qué pasa en el caso de la doctora Claudia Sheinbaum y la convención bancaria, la 88 convención bancaria, en donde la presidenta pues destaca la fortaleza económica y de la banca ante un escenario complejo, ¿no? Que plantean los aranceles de Trump, el entorno geopolítico y frente a la situación internacional que hemos vivido en los últimos meses, la economía mexicana y el sector financiero han reaccionado de una manera extraordinaria. Nos debemos de sentir satisfechos por la situación que vive México en estos momentos, fue lo que dijo durante su participación. Además, la presidenta aseguró que su administración ha dado frutos con la estabilidad, fortaleza y certidumbre en la economía mexicana, con la seguridad como base. También Sheinbaum reconoció que ha tenido una muy buena relación con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lo que ha permitido que México tenga una situación optimista y en donde se cree que se tiene todo por delante. Desde Nayarit destacó la generación de empleos formales en el país, pues en marzo del 2025 se superaron las cifras establecidas en el mismo periodo del año anterior. También habló de las reservas internacionales, una mayor recaudación, del tema del salario mínimo, y asegura que en México no se puede hablar de prosperidad si no se comparte entre todas y todos. Insistió por el bien de todos, primero los pobres. Y por último, aseguró que el país ha registrado una disminución histórica de la pobreza. Fue parte de lo que señaló Claudia Sheinbaum en medio precisamente de los varones, ¿no? Del dinero, de la banca, que en definitiva, pues nunca ha sido aliada de la población. La banca, por lo regular, siempre se ha caracterizado por una actitud usurera, por una actitud abusiva, por una actitud, hasta grosera, si quiere verlo usted de esa manera. Incluso en momentos claves, ¿no? En donde se ha requerido que la banca entre al quite, pues ha sido el pueblo el que ha tenido que salvarla y es el que ha tenido que cargar con los errores de la banca. Nos decía Mercurio Cadena, por ejemplo, en el caso de la crisis del cedillismo, ¿no? O sea, los errores que había, la irresponsabilidad que había durante la entrega de créditos, por ejemplo, la banca mexicana, que entregaron cantidades exorbitantes a empresarios grandotes, sin dejar de lado, por supuesto, cómo entregaron también, este, pues muchas ventajas a familias de políticos, como las de Salinas de Gortari. O sea, andaban soltando créditos por todos lados, una enorme, enorme irresponsabilidad. Y al final, ¿quién lo pagó? Con el famoso FOAPROA, ¿no? Es decir, estamos hablando precisamente de que la banca siempre dice que es para los mexicanos, pero la realidad que cuando algo sale mal, pues, no, que la pague el pueblo. Ese es un comportamiento normal de la banca que además tiene niveles de usura altísimos. Hoy te lo voy a platicar. Por lo pronto, ¿qué fue lo positivo? Hasta cierto punto, ¿no? Que van a incrementar en un 3% anual el crédito para las pequeñas y medianas empresas de 2025 a 2030. Mire, siéndole honesto, a mí se me hace una cantidad muy pequeña. Sí es un avance, pero pírrico. Esa es la verdad. Yo sé que hablan de estabilidad, yo sé que hablan de no generar más problemas, pero sinceramente para las necesidades que tienen las medianas y pequeñas empresas, y se lo digo por conocimiento de causa, ese tipo de créditos muchas veces, lejos de ser una solución, se convierten en una carga, ¿no? Y entonces es ahí donde tienes que ver con qué condiciones los estás aceptando y por qué cierto incremento cuando realmente las pymes y las medianas empresas pues son los que generan el empleo general de este país, son las que generan la derrama económica. Entonces se necesita que el sector bancario apoye mucho más a las pymes. Se requiere un apoyo mucho más amplio por parte del sector bancario, muchas más. No se trata de ser irresponsables en los créditos, yo lo que pasó, no, no se trata de eso, pero sí se trata de que haya un mayor apoyo a la pequeña y a mediana empresa con base en hechos reales, situaciones sólidas, por supuesto, porque tampoco se trata que presten nada más porque sí, porque ya vimos lo que pasa. Si tú prestas de repente y hay gente que no paga, pues la problemática se incrementa. Pero muchas veces también los bancos no quieren prestar por otro tipo de razones o prestan en condiciones verdaderamente lamentables. Fíjese, por ejemplo, HSBC, Santander, BVA, Bancomer, Banamex, rebasan en México hasta en un 76% el cobro de comisiones por el uso de tarjetas de crédito. Esto respecto a sus países de origen.
Los usuarios del llamado dinero de plástico denuncian ante la Conducef que su mayor problema con los bancos es el cobro indebido. Hay un cobro indebido que hacen en sus cuentas, según datos oficiales. Incluso el Banco Nacional de México, filial de la institución estadounidense Citigroup, es el que más comisiones este, cobraba a los mexicanos, que ya no es filial como tal, ¿no? Ya no es, ya se vendió, pero es el que más cobra a los mexicanos por el uso de tarjetas de crédito. Hay datos brutales, así se lo digo, brutales, que te muestran la usura en toda, pero en toda su expresión, ¿no? Incluso los bancos españoles llegaron a cobrar en México hasta más del 55%. Imagínense nada más en cuestión de en comparándolo con lo que pasa en otros lados. Ahora, la banca mexicana no ha aplicado cuestiones de lavado de dinero, de corrupción, de fraude y hasta el momento ha tenido una impunidad garantizada. ¿Cuándo se ha hecho una investigación real sobre el lavado de dinero en los bancos? ¿Cuándo? ¿Cuándo se ha profundizado sobre su responsabilidad en los grandes desvíos de recursos? ¿Se acuerda de Oceanografía, por ejemplo? ¿No? En el caso de Pemex. O sea, hay muchas historias a través de todos estos años que nos hablan precisamente de cómo los bancos han tenido una actitud muy, pero muy diferente, ¿no? Muy diferente al de un compromiso social y un compromiso clave para nuestro país, ¿no? El Fobaproa, o sea, el robo del siglo, aunque quieran venirlo a decir, a mí ay, no, cómo me sorprende y me indigna que quieran venir a disfrazarlo, esta bola de corifeos, de periodistas, de analistas, cuando te dicen, no, es que el robo del Fobaproa salvó al país, de verdad, qué poca vergüenza. O sea, qué poca vergüenza, de verdad, cuando quieren venderte, ¿no? Esa ventaja. Ahora, vea usted quiénes son los empresarios, los empresarios, este, involucrados. El caso concreto, por ejemplo, de TV Azteca, ¿no? Que es un tema, perdón, ¿no? Pero es un tema que no es nada sencilla. Ahora, ojo con esto. em, la banca mexicana, y esto nos lo comentó Nancy Flores, también juega un papel en la financiación de la ultraderecha. Es decir, también, porque, y tiene mucha lógica, seamos muy claros. Hay ese tipo de cuestiones porque, bueno, simple y llanamente, porque, porque seamos claros, ¿no? Los empresarios de dinero pues son los que más fácil se acercan y tienen el contacto directo, ¿no? El contacto directo con la banca. Ahora, insisto, si nos vamos al tema del lavado de dinero, yo recuerdo un dato que se dio, fíjese, hace años, fue en el 2016, o sea, hace ya casi 10 años, se hablaba de 2 billones de pesos que se habían lavado durante el sexenio de Enrique Peña Nieto y no se había hecho absolutamente nada, pero absolutamente nada, ¿no? Entonces, ese es el tema. Los bancos y los banqueros aprovechan, los banqueros jalan el cordón en el tema en el tema de los impuestos, en fin, ¿no? Y es que seamos claros, durante décadas, pero durante décadas, se estableció una hegemonía en la banca privada, ¿no? Una banca privada que tendría que cumplir con un papel de servicio público y que es sumamente costoso para buena parte de la población, ¿no? Para otros es improbable que puedan ingresar al mismo, pero la realidad es que los bancos que los quieren vender como instituciones muy respetadas, ¿no? Este, porque así las promovían los gobiernos neoliberales que supuestamente fomentaban el desarrollo de la sociedad, hoy por hoy son viles y monopólicas corporaciones comisionistas, ¿no? De cuanta transacción haya, grande, chica, la que usted quiera, ¿no? Entonces, obviamente se coluden con gobiernos y casualmente llegan a ser hasta benefactores, ¿no? Por ejemplo, lo que se vivió con los gobiernos neoliberales fue una salvaje y omnipotente hegemonía, como diría el maestro José Muría, ¿no? Y llegan a un nivel de verdad brutal en donde prohíben con frecuencia la circulación de documentos expedidos por el Banco de México, por ejemplo, ¿no? Y en donde, seamos claros, les importa solamente su ganancia, no les importa lo que pasa a su alrededor.
Por eso en alguna entrevista nos decía Nancy Flores, y yo coincido con ella, en que el siguiente paso del Banco del Bienestar es ese. Es entrarle ya abiertamente a todo el sector bancario y ser un banco social, un banco que cobre otros niveles de comisiones, otros niveles de réditos, todo esto, para que sintiendo la competencia del Estado, entonces ya actúen de manera distinta. Pero como no tienen esa competencia, como no tienen esas regulaciones, pues entonces hacen lo que les viene en gana. Y es algo que no se puede permitir, porque en definitiva la banca tendría que cumplir una función, insisto, social. Entiendo que es un negocio privado, dirían algunos, pero, perdón, tienes licencias, tienes permisos y tratas con una sociedad. Por lo tanto, no se puede argumentar solamente que es un negocio. ¿Ustedes qué creen? Ahí tenemos lo que fue la presidenta. Obviamente los banqueros pues aplauden a la presidenta. Con López Obrador les fue muy bien en ganancias. No, y por eso tienen esa doble responsabilidad. Ahí están las ganancias a la buena. Empiecen a comportarse de manera honesta y decente con la ciudadanía. Pulgares arriba. Como siempre un gusto, como siempre un placer. Super chat y super gracias.